El ganadero Santiago pensó que sería un día lleno de alegría. Su leal pastora alemana, Luna, por fin iba a dar a luz. Se suponía que sería solo un chequeo de rutina en la clínica veterinaria del pueblo. Una pastora alemana, visiblemente exhausta, había sido traída por su preocupado dueño, con el vientre ya hinchado y lleno de nueva vida. La doctora Carmen García se preparó con calma, sin esperar nada fuera de lo común. Pero minutos después, a medida que los cachorros llegaban uno por uno, el rostro de la veterinaria perdió todo su color. Sus manos se congelaron, su respiración se cortó en la garganta y sus ojos se abrieron por la incredulidad. Había algo en estos recién nacidos que no estaba bien. Algo que nadie en la sala había visto jamás. Los susurros llenaron la clínica mientras el corazón del dueño latía con fuerza por el miedo. ¿Qué había dado a luz esta perra? ¿Y por qué la veterinaria parecía tan horrorizada? Lo que ocurrió a continuación dejó a todos en estado de shock. Pero antes de continuar, no olvides darle like, compartir y suscribirte. Y, de verdad, tengo curiosidad, ¿desde dónde nos estás viendo? Deja el nombre de tu ciudad o país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde viajan nuestras historias. El ritmo tranquilo de la clínica se interrumpió cuando la puerta se abrió con un chirrido y entró un hombre, luchando por mantener firme a su gran pastora alemana a su lado. La orgullosa figura de la perra se había hundido bajo el peso de su vientre, y cada respiración se interrumpía por el agotamiento. Su pelaje, generalmente brillante y vibrante, parecía enmarañado, y sus ojos se veían apagados por el esfuerzo. Ella tropezó al avanzar, y el hombre apretó su agarre en la correa, con el rostro marcado por la preocupación. «¡Por favor!», llamó, su voz cargada de desesperación. «Está en problemas. Algo no va bien». La doctora García estuvo a su lado en un instante, sus manos suaves moviéndose rápidamente para estabilizar a la perra. El personal abandonó sus tareas rutinarias y se apresuró a ayudar, despejando un espacio en la sala de examen. La pastora alemana se dejó caer sobre la mesa con un gemido trabajoso, su pecho agitándose. Su dueño, Santiago, un ganadero de mediana edad, con manos callosas y ojos nublados por el miedo, explicó entre temblores. Estuvo inquieta toda la noche, paseando, gimiendo, rascando el suelo. Pensé que solo era el parto, pero luego se debilitó mucho. Nunca antes había actuado así. Sus palabras temblaban, llenas de la impotencia de quien observa sufrir a un ser querido. La doctora García escuchó atentamente, su ceño frunciéndose mientras examinaba el vientre hinchado de la perra. Presionó suavemente contra su costado, sintiendo el movimiento de la vida en su interior. Un tenue cambio onduló bajo su mano, la innegable presencia de cachorros esperando nacer. Pero algo se sentía mal. Su ritmo cardíaco era rápido, desigual, y su cuerpo temblaba con algo más que la tensión del parto. Ella miró a Santiago, su tono tranquilo desmintiendo el peso de su preocupación. Está a punto de dar a luz, pero tendremos que vigilarla con mucho cuidado. Esto no será sencillo. Santiago agarró su gorra con fuerza, retorciendo el ala con manos nerviosas. «Doctora, es más que un perro para mí. Es de mi familia. Por favor, no permita que le pase nada». Su voz se quebró, y por un momento, la sala se llenó de silencio, roto solo por la respiración pesada de la perra. Los cachorros dentro se movieron de nuevo, sus pequeños movimientos recordando a todos que más de una vida pendía de un hilo. El personal se preparó rápidamente, extendiendo toallas, esterilizando instrumentos y colocando el equipo necesario.
El aire se hizo denso, cada respiración espesa con anticipación. Luna gimió suavemente, sus ojos buscando seguridad entre su dueño y la veterinaria. La doctora García le puso una mano firme en la cabeza, susurrándole: «Haremos todo lo posible, Luna. Solo tienes que luchar un poco más». Santiago retrocedió, su corazón latiendo con fuerza mientras observaba la escena. Había venido buscando ayuda, y ahora todo lo que podía hacer era depositar su fe en la profesional que tenía delante. Ninguno de ellos sabía lo que les esperaba al comenzar el parto. Pero algo en este caso ya se sentía diferente, cargado de una sensación de lo desconocido. La sala se quedó inquietantemente silenciosa mientras la doctora García continuaba su examen. Luna se movió incómoda sobre la mesa, sus patas temblando mientras dejaba escapar un gemido bajo. Al principio, parecía la tensión ordinaria del parto, la clase de esfuerzo por la que pasa toda futura madre. Pero a medida que los minutos se alargaban, la doctora García notó algo que le revolvió el estómago. Sus contracciones eran irregulares, mucho más débiles de lo que deberían haber sido, y su corazón latía de forma desigual bajo el estetoscopio. No era solo agotamiento. Era como si su cuerpo estuviera luchando contra sí mismo. Santiago se inclinó, su voz temblando. «¿Está bien? Dígame que estará bien». Sus palabras cargaban el peso del miedo, sus ojos yendo de la perra temblorosa al ceño fruncido de la veterinaria. La doctora García forzó una expresión de calma, pero por dentro, la inquietud la carcomía. Había asistido a incontables partos, enfrentado emergencias que ponían a prueba sus habilidades. Pero esto se sentía diferente. La respiración de Luna era superficial, cada inhalación una lucha, y sus músculos temblaban violentamente con cada intento fallido de empujar. Algo oculto bajo la superficie la estaba frenando, y el tiempo se agotaba. El personal intercambió miradas preocupadas mientras se movían por la sala, preparándose para lo que pudiera venir. Toallas desplegadas, instrumentos dispuestos y una bandeja de jeringas cerca. La atmósfera de la clínica, antes de tranquila rutina, ahora vibraba con tensión. Incluso el aire parecía más pesado, cargado con una advertencia invisible. Los cachorros en el interior se agitaron, leves movimientos presionando contra el vientre, como si también estuvieran luchando. El viejo reloj de pared marcaba las horas en voz alta, cada segundo amplificando la sensación de urgencia. La doctora García puso una mano tranquilizadora en el hombro de Santiago, su voz firme pero serena. «Es fuerte, pero algo no va bien. Necesitamos estar listos para complicaciones». El agarre de Santiago se apretó alrededor de su gorra, sus nudillos blancos, su corazón dolido mientras susurraba a Osaluna: «Quédate conmigo, chica, por favor». La pastora alemana alzó sus ojos débilmente, fijándose en la mirada de su dueño con una súplica silenciosa propia. Esa mirada perforó la sala, uniéndolos a todos en un miedo compartido. Lo que sea que estuviera sucediendo dentro de su cuerpo no era ordinario, y era solo el principio de la tormenta que estaba a punto de desatarse. La clínica estaba en silencio, cada sonido magnificado por la tensión que flotaba en el aire. La doctora García se colocó cuidadosamente junto a Luna, sus manos firmes incluso cuando la inquietud le punzaba la mente. La perra soltó un grito agudo, su cuerpo arqueándose con otra contracción, más fuerte esta vez, pero aún desigual. Santiago se agachó cerca de su cabeza, susurrando suavemente: «Tranquila, chica, estoy aquí». Su voz temblaba, pero su mano se mantuvo firme mientras le acariciaba la oreja.
El vínculo entre el hombre y la perra era inquebrantable, una fuerza tranquila que los anclaba a ambos. Los minutos se arrastraron como horas. Los primeros signos del parto se hicieron innegables. Su vientre se tensó en olas, sus patas arañaron la mesa y su respiración se volvió corta y rápida. El sudor se acumuló en la frente de Santiago mientras miraba indefenso, aferrándose a la esperanza. El personal se movió rápidamente, trayendo toallas calientes y agua, preparándose para las vidas frágiles que estaban a punto de llegar. La doctora García se inclinó, su voz tranquila pero precisa. Está empujando. Estemos listos. El primer cachorro debería llegar pronto. Por fin, un pequeño cuerpo mojado se deslizó hacia el mundo. El personal se apresuró a despejar las vías respiratorias, frotando suavemente hasta que un tenue chillido rompió el silencio. El alivio recorrió la sala. El sonido de la vida, frágil pero fuerte. Los hombros de Santiago se hundieron con momentánea esperanza, y la vieja perra, a pesar de su agotamiento, levantó ligeramente la cabeza para olfatear al recién nacido, pero su fuerza flaqueó y colapsó de nuevo sobre la mesa. La doctora García frunció el ceño. Normalmente, una madre se recuperaba al ver a su primer cachorro. Algo en ella todavía se sentía mal, demasiado débil, demasiado distante. Otra contracción sacudió su cuerpo, más larga y dura que la anterior. Luna gimió ruidosamente, sus garras raspando el metal. Llegó el segundo cachorro, pero de nuevo, el proceso parecía inusualmente tenso, cada empuje agotando aún más sus fuerzas. La doctora García se secó la frente, la inquietud creciendo con cada momento que pasaba. Está luchando mucho, pero esto no es normal. Necesitamos vigilarla de cerca. El personal intercambió miradas ansiosas, pero nadie habló. El peso del temor no expresado pendía sobre todos ellos. A medida que llegaban el tercer y el cuarto cachorros, se instaló un extraño silencio. Los ojos entrenados de la veterinaria lo detectaron primero. Algo inusual en su apariencia, sutil pero innegable. Su mano se detuvo por un brevísimo momento. Su expresión se tensó antes de que la enmascarara rápidamente. Pero el destello de alarma en sus ojos no pasó desapercibido para Santiago. «¿Qué ocurre?», preguntó, con la voz quebrada. La doctora García no respondió de inmediato, centrándose en asegurar que la respiración de la madre se estabilizara, en guiarla a través de otra contracción. Sin embargo, por dentro, su corazón comenzó a latir con fuerza. El parto estaba lejos de terminar. Más cachorros estaban en camino, y con cada uno que nacía, la extraña inquietud se hacía más profunda. El personal susurraba en voz baja, sus ojos yendo de los cachorros a la palidez en el rostro de la veterinaria. El día ordinario en la clínica había desaparecido, reemplazado por una pesadilla de incertidumbre que nadie había esperado. La doctora García había asistido a innumerables partos en su carrera. Sin embargo, cuando el quinto cachorro se deslizó en sus manos, su corazón dio un vuelco. Por un momento, se quedó paralizada, mirando a la frágil criatura que se retorcía débilmente en su palma. Su llanto era tenue, pero eso no era lo que la inquietaba. Su cuerpo era más pequeño de lo esperado, sus extremidades extrañamente delgadas, y su pelaje irregular en zonas donde la piel debería haber sido suave. Tragó saliva con dificultad, parpadeando como si sus ojos la hubieran traicionado. Pero no, la extraña visión permaneció. El color se drenó de su rostro, dejándola pálida. Santiago se inclinó,
alarmado por el cambio en el comportamiento de la veterinaria. ¿Qué es? ¿Qué le pasa, doctora? Su voz se quebró bajo el peso del temor. La doctora García no respondió de inmediato. En cambio, colocó al recién nacido suavemente sobre una toalla, indicando a la auxiliar que frotara su frágil cuerpo y despejara sus vías respiratorias. Sus manos temblaron ligeramente mientras iba por el siguiente, rezando para que fuera diferente. Sin embargo, cuando llegó el sexto cachorro, su miedo solo se profundizó. Presentaba la misma apariencia extraña, frágil, inusual, diferente a cualquier cachorro que hubiera asistido. Los susurros comenzaron a correr entre el personal. La auxiliar a su lado dudó antes de hablar, con los ojos muy abiertos. Doctora, no tienen un aspecto normal. Sus palabras flotaron en el aire como una nube de tormenta. La veterinaria apretó la mandíbula, obligándose a mantener la compostura. Tenía que hacerlo. El pánico solo empeoraría la situación, pero su mente corría, buscando una explicación. ¿Era un defecto genético? ¿Una enfermedad? ¿Algo que la madre había sufrido durante su gestación? Fuera lo que fuese, la había dejado conmocionada. La voz de Santiago se alzó desesperada, sus manos agarrando el borde de la mesa. Dígame qué está pasando. ¿Por qué tiene esa expresión? Sus ojos iban de los cachorros al rostro pálido de la veterinaria, su miedo aumentando con cada latido. La doctora García finalmente lo miró, su voz baja y mesurada. Están vivos, pero hay algo inusual en ellos. Nunca había visto algo así. Era la verdad, y sin embargo, no ofrecía consuelo. Luna gimió débilmente, su cuerpo temblando mientras empujaba a través de otra contracción. Más cachorros estaban en camino, y el pulso de la doctora García se aceleró. Cada parto traía esperanza, pero también el miedo de malanomalías. Su compostura habitual flaqueó. El sudor perlaba su frente. El personal intercambió miradas incómodas. Santiago susurró oraciones frenéticas, y las paredes antes tranquilas de la clínica ahora resonaban con incertidumbre. La doctora García presionó su mano contra la mesa para estabilizarse, sus ojos fijos en los frágiles recién nacidos. No importaba cuántos nacimientos hubiera supervisado, nada la había hecho sentir así, como si estuviera al borde de un misterio mucho más allá de la medicina. La tensión dentro de la clínica se hizo densa, aferrándose a cada respiración. Los cachorros recién nacidos yacían envueltos en toallas, sus pequeños cuerpos temblando débilmente, cada uno con los mismos extraños rasgos que habían palidecido a la veterinaria. El personal intercambió miradas nerviosas, susurrando en voz baja que pensaban que Santiago no podía escuchar. ¿Alguna vez ha visto algo así?, murmuró una auxiliar. Otra negó con la cabeza, con la voz temblorosa. Nunca. No parece natural. Sus palabras flotaban en el aire como humo, imposibles de ignorar. El corazón de Santiago latía más fuerte con cada susurro. Sus ojos iban de la perra madre débil a los cachorros inusuales. Luego al personal, cuyos rostros delataban un miedo que no podían ocultar. «Dejen de hablar así», espetó, aunque su propia voz se quebró por el pánico. «Son los cachorros de mi perra, están vivos, eso es lo único que importa». Pero en el fondo, la incertidumbre lo carcomía. Nunca había visto recién nacidos así, y el recuerdo del rostro pálido de la veterinaria lo perseguía como una sombra de la que no podía escapar. Fuera de la clínica, los vecinos y aldeanos
habían comenzado a reunirse. La noticia del difícil parto se había extendido rápidamente por el pequeño pueblo español, llevada de boca en boca con creciente exageración. Algunos decían que los cachorros habían nacido deformes. Otros susurraban cosas más oscuras, que era una señal, un mal augurio, algo que no debería existir. Rostros se apretujaban contra las ventanas de la clínica, sus expresiones una mezcla de curiosidad e inquietud. Las madres acercaban a sus hijos, los hombres se cruzaban de brazos con fuerza, y las conversaciones en voz baja llenaban el aire nocturno. El miedo prospera en el misterio. Y esta noche, lo desconocido los tenía a todos al límite. Adentro, Luna gimió, su cuerpo temblando mientras seguía pariendo. Santiago se arrodilló a su lado, acariciando su pelaje con manos temblorosas, susurrando oraciones que se volvían más fuertes a medida que los susurros de fuera se hinchaban. La doctora García apretó la mandíbula, negándose a permitir que el miedo se propagara más. «Basta», dijo con firmeza, su voz cortando la tensión. «Están vivos, y eso es lo que importa ahora. La especulación no la ayudará a ella ni a ellos». Sus palabras tranquilizaron la sala ligeramente, pero no por completo. El aire todavía transmitía inquietud, del tipo que no se desvanece con el consuelo. Las paredes de la clínica parecían contener su temor colectivo, amplificándolo. Cada gemido de la madre, cada llanto débil de los cachorros, cada susurro de los aldeanos se presionaba como un peso en el pecho de todos. Algo en este nacimiento había perturbado no solo a la veterinaria y al personal, sino a toda la comunidad. Y a medida que la noche se hacía más profunda, la línea entre el miedo y la conveyent se hacía peligrosamente delgada. La doctora García respiró profundamente, estabilizándose mientras se acercaba al pequeño haz de toallas donde yacían los cachorros. Los débiles chillidos de sus llantos resonaban suavemente, frágiles recordatorios de la vida aferrándose al borde. Con manos cuidadosas, desdobló una toalla, revelando el diminuto cuerpo en su interior. Santiago se inclinó ansiosamente, sus ojos muy abiertos por el miedo y la esperanza colisionando. El personal se acercó, sus rostros pálidos, pero curiosos. Había llegado el momento de enfrentar lo que todos habían estado susurrando. El primer cachorro se retorció débilmente en la palma de la veterinaria. Su pelaje escaso e irregular, parches de piel desnuda brillando bajo la fuerte luz de la clínica. Sus patas eran delgadas, casi quebradizas, y su pecho subía y bajaba con un esfuerzo superficial. La doctora García examinó sus patas, su boca, su respiración, cada movimiento metódico, aunque su corazón latía irregularmente en su pecho. El cachorro no estaba sin vida. Estaba luchando, batallando contra las probabilidades ya en su contra. Sin embargo, su apariencia era inquietante, diferente a cualquier recién nacido sano que ella hubiera asistido. La voz de Santiago se quebró al hablar. «¿Qué les pasa, doctora? Dígame la verdad». Sus palabras llevaban desesperación, una súplica que flotaba en el silencio. La doctora García dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Están vivos, pero están inusualmente subdesarrollados. Esto podría ser resultado de complicaciones durante el PI y durante el embarazo, quizás mala nutrición o una infección. No son normales, pero eso no significa que no puedan sobrevivir».
Colocó al cachorro de vuelta suavemente en la toalla, sus manos moviéndose hacia el siguiente. Aún así, sus ojos delataban el peso de la preocupación que la oprimía. El segundo y tercer cachorros mostraban condiciones similares. Sus llantos eran débiles, sus movimientos flojos. Uno tenía una ligera torsión en las patas traseras. Otro respiraba con un jadeo tenue que hizo que la garganta de Santiago se tensara por el miedo. Cada vez que la doctora García examinaba uno, el personal susurraba en voz baja, murmurando oraciones. Ni siquiera ellos podían ocultar su inquietud. Para ellos, los frágiles recién nacidos parecían menos milagros de vida y más tragedias esperando desarrollarse. Pero cuando la doctora García llegó al cuarto cachorro, se detuvo por más tiempo. Este parecía más fuerte que los demás, su llanto más agudo, sus diminutas extremidades moviéndose con un destello de determinación. Lo levantó más cerca de la luz, la esperanza encendiéndose débilmente en su pecho. Este, murmuró casi para sí misma, este tiene una oportunidad. Santiago exhaló temblorosamente, agarrando el borde de la mesa como si ese atisbo de esperanza pudiera anclarlo contra la desesperación. Uno por uno, los cachorros fueron envueltos de nuevo, sus pequeños cuerpos anidados contra la tela caliente. Eran frágiles, extraños y lejos de ser ordinarios, pero estaban vivos. Y en ese hecho frágil residía la única pizca de esperanza que tenían. La doctora García se dirigió a Santiago, su voz tranquila, pero firme. Necesitarán cuidados constantes. Día y noche, su supervivencia depende de ello. Santiago se quedó paralizado, sus manos curtidas temblando, mientras miraba hasta los frágiles cachorros anidados en las toallas, su corazón apretado con cada llanto débil, cada sonido traspasándolo como una cuchilla. Había rezado por una camada sana, fuerte y vivaz, como las que la madre había dado antes. Pero lo que yacía ante él ahora se sentía como un cruel giro del destino. Sus ojos ardían con lágrimas no derramadas, y sus labios se movían en silencio, susurrando palabras que solo su corazón podía entender. Se dejó caer de rodillas junto a la mesa, sus dedos callosos rozando suavemente la pata de Luna. Ella abrió sus ojos cansados, encontrando su mirada con una expresión que hablaba de agotamiento, pero también de confianza. «Ya has hecho tu parte», susurró con voz ronca, su voz quebrándose. «Ahora me toca a mí». Luna dejó escapar un suave gemido, presionando su nariz débilmente contra su mano, como si le estuviera pasando el peso de su carga. Ese pequeño gesto lo rompió por completo. Un sollozo escapó de su pecho, crudo y desprotegido, llenando la sala de dolor. El personal miró hacia otro lado, dándole un momento de privacidad, pero la vieja veterinaria se acercó, colocando una mano suavemente sobre el hombro de Santiago. Ella luchó por ellos, y ahora están aquí, dijo la doctora García en voz baja. No será fácil, pero todavía hay una posibilidad. No pierda la esperanza. Sus palabras eran amables, pero Santiago solo pudo negar con la cabeza, sus pensamientos ahogándose en el miedo. Imaginó noches de cuidado interminable, la posibilidad de perder uno tras otro, y el dolor aplastante de ver sufrir más a su querida perra. Levantó a uno de los pequeños cachorros con cuidado, sosteniéndolo contra su pecho. Su cuerpo era frágil, su calor débil. Sin embargo, en sus ojos parpadeaba la más pequeña chispa de vida. Las lágrimas rodaron libremente por sus mejillas, mientras lo mecía suavemente, murmurando: «No te dejaré ir, lo juro».
Los cachorros no eran solo animales para él, eran familia, los hijos de una leal compañera que había custodiado su hogar, sus campos y su corazón durante años. Perderlos significaría perder una parte de sí mismo. En ese momento, la desesperación dio paso a la determinación. Las lágrimas de Santiago se secaron en sus mejillas, reemplazadas por una resolución endurecida. Se volvió hacia la doctora García, su voz áspera, pero firme. Dígame qué tengo que hacer. Cueste lo que cueste, lo haré. No puedo perderlos, no después de todo lo que ella me ha dado. La sala pasó de la desesperación a la acción en el momento en que Santiago pronunció esas palabras decididas. La doctora García se enderezó, su voz firme, pero urgente. Entonces, no perdamos ni un segundo, Maina. Haremos todo lo posible para mantenerlos vivos. El personal se movió rápidamente, sus manos, antes vacilantes, ahora impulsadas por un propósito. Se calentaron toallas cerca de las lámparas. Se prepararon biberones con leche y se forraron pequeñas cajas con tela suave para que sirvieran como incubadoras improvisadas. La clínica, antes llena de susurros, ahora latía con el ritmo de la supervivencia. Todos los ojos estaban fijos en las frágiles vidas ante ellos. Santiago permaneció en la mesa, negándose a alejarse. Sus manos temblorosas agarraban al cachorro más pequeño como si fuera de cristal, su pulgar acariciando su frágil cuerpo con miedo y devoción. La doctora García lo guió suavemente, mostrándole cómo mantener caliente al recién nacido, cómo ayudarlo a prenderse de un gotero de leche. La pequeña boca del cachorro se abrió y por un momento la esperanza surgió en la sala mientras succionaba débilmente. Eso es, animó la veterinaria, sus ojos brillando con cauteloso alivio. Cada gota cuenta, pero la lucha estuvo lejos de ser fácil. Otro cachorro luchaba por respirar, su pecho subiendo y bajando en ráfagas desiguales. Una auxiliar se inclinó, frotando su costado enérgicamente, susurrando oraciones como si solo sus palabras pudieran anclarlo allí a la vida. El sonido de su débil jadeo debilitó las rodillas de Santiago, pero se obligó a mantenerse firme. «No te atrevas a rendirte», murmuró por lo bajo. «No mientras yo esté aquí». Cada segundo se sintió estirado, como si el tiempo mismo estuviera probando su resolución. Las horas pasaron en un borrón de esfuerzo frenético. Luna yacía exhausta en su colchoneta, sus ojos entrecerrados, pero vigilantes, sus respiraciones superficiales, pero constantes. Cada vez que un gemido se alzaba demasiado fuerte, se agitaba débilmente, presionando su nariz hacia el sonido como para tranquilizar a sus hijos. Santiago la acariciaba suavemente, susurrándole promesas que no estaba seguro de poder cumplir. «Descansa, chica. Yo cuidaré de ellos. Ya has hecho suficiente». Sus palabras se quebraron, pero su resolución no. Estaba luchando ahora, no solo por los cachorros, sino por su familia. A medianoche, la clínica parecía un campo de batalla de compasión. Paños calientes esparcidos por los mostradores, jeringas y goteros por doquier, y el personal agotado con líneas de cansancio en sus rostros. Sin embargo, dentro del caos, hubo pequeñas victorias. Un cachorro que logró un llanto más fuerte, otro que succionó unas pocas gotas más, un diminuto latido que se hizo más constante bajo manos cuidadosas. Cada éxito fue frágil, pero juntos cosieron la esperanza en la noche. Cuando el reloj dio las 2, el silencio llenó brevemente la sala. Los cachorros yacían acurrucados en sus lechos improvisados, respirando débilmente, pero con firmeza. Santiago se dejó caer en una silla con la cabeza entre las manos,
las lágrimas cayendo en silencio. La doctora García le puso una mano en el hombro, con la voz baja, pero firme. No están fuera de peligro, pero esta noche lucharon con nosotros. Eso significa algo. Santiago asintió, incapaz de hablar, pero en su corazón, una frágil semilla de esperanza se había plantado. Al amanecer, la historia ya se había deslizado más allá de las paredes de la pequeña clínica. Los vecinos y aldeanos que se habían quedado fuera durante la noche llevaron susurros de vuelta ahí a sus casas. Y pronto, casi todas las puertas zumbaban con el mismo relato. La pastora alemana había parido, pero algo andaba mal. Algunos hablaban con simpatía, otros con inquietud. Los rumores se retorcían por los callejones como humo. Algunos afirmaban que los cachorros estaban malditos. Otros insistían en que eran milagros. La verdad aún no había salido de la clínica, pero la especulación llenaba cada rincón del pueblo. En la plaza del mercado, las mujeres que recogían verduras se acercaban, sus voces susurrantes. Dicen que la veterinaria se puso pálida en cuanto los vio. Otra negó con la cabeza. ¿Pálida? No. Oí que casi se desmaya. ¿Qué podría ser tan extraño en unos cachorros? Los niños oyeron las palabras y añadieron sus propias exageraciones, sus imaginaciones pintando historias salvajes de criaturas diferentes a todas las nacidas. El miedo y la fascinación crecieron lado a lado, uniendo a la comunidad en una curiosidad inquieta. Por la tarde, grupos de aldeanos se reunieron cerca de la clínica, demasiado indecisos para entrar, pero reacios a marcharse. Faroles se balanceaban con la brisa de la tarde, sus dueños agarrándolos como si se prepararan contra lo desconocido. Los vecinos de Santiago se quedaron más cerca, sus expresiones divididas entre la preocupación y el miedo. Conocían bien a Luna. Había custodiado la casa de Santiago durante años, su lealtad incuestionable. Ver su nombre vinculado ahora a rumores de extraños nacimientos los perturbaba profundamente. Adentro, Santiago miró a través de la ventana y vio a la multitud aumentar. Su pecho se apretó con temor. Lo último que quería era que los chismes convirtieran a su querida perra en un mal augurio. Presionó su mano contra el cristal, susurrando por lo bajo. No la conocen como yo. No es una maldición. Es mi familia. La doctora García notó su desesperación y le puso una mano en el brazo. Que hablen. Con el tiempo, la verdad hablará más fuerte que el miedo. Sus palabras eran firmes, aunque incluso ella sentía el peso de tantos ojos fijos en ellos. El pueblo, unido por la curiosidad y el miedo, esperaba fuera por respuestas. Y dentro de la clínica, la frágil línea entre la vida y la muerte para los cachorros seguía manteniéndose. Cada respiración una pequeña victoria. Cada momento una historia aún no lista para terminar. Al caer la noche otra vez, la clínica se envolvió en un silencio agotado. El personal se movía como sombras, sus ojos pesados, pero determinados, cada paso deliberado mientras atendían a las vidas frágiles ante ellos. Los cachorros yacían en sus lechos improvisados, sus pequeños pechos subiendo y bajando con respiraciones desiguales. Cada sonido que hacían, un débil chillido, un suave gemido, penetraba los corazones de todos los que escuchaban. Luna se agitaba ocasionalmente, su mirada débil, pero fija en su camada, como si su pura fuerza de voluntad fuera el hilo que los mantenía vivos. Santiago nunca se apartó de su lado, el agotamiento grabado profundamente en su rostro, pero su mano nunca dejó de acariciar su pelaje.
La doctora. García sabía que esta sería la noche decisiva. Se movió de un cachorro a otro, revisando su respiración, ajustando su calor, asegurándose de que recibieran gotas de leche cuando se agitaban. Su voz se mantuvo tranquila, pero sus ojos delataban la gravedad de la lucha. Son frágiles, susurró casi para sí misma, pero a veces las chispas más pequeñas arden con más brillo. El personal asintió en silencio, cada uno aferrándose a la esperanza de que el esfuerzo pudiera superar al destino. Las horas pasaron lentamente, el tic-tac del reloj de pared se hizo más fuerte con cada momento que pasaba. La medianoche llegó y se fue, y la fatiga pesaba mucho sobre todos. Aún así, nadie se atrevió a descansar. Las oraciones de Santiago llenaron la tranquila sala, sus palabras rompiéndose mientras rogaba clemencia. No te los lleves, por favor, no después de todo lo que ella me ha dado. Su voz se quebró, pero su determinación no. Cada vez que un cachorro gimía demasiado suavemente, se asustaba, inclinándose hasta que se tranquilizaba por su débil movimiento. Su amor se convirtió en su ancla, su desesperación en su escudo. Afuera, el pueblo seguía inquieto. Faroles todavía parpadeaban cerca de las ventanas de la clínica. Vecinos demasiado curiosos y ansiosos para volver a casa. Sus susurros flotaban en el aire nocturno arrastrados por el viento. Algunos rezaban, otros especulaban, pero todos esperaban noticias. La clínica, sin embargo, se sentía como otro mundo, un campo de batalla donde el tiempo, la compasión y la determinación luchaban contra el silencio de la muerte. Cada suspiro, cada llanto, cada latido se sentía monumental. A medida que se acercaba el amanecer, la sala permanecía tensa, pero viva. Contra todo pronóstico, los cachorros habían sobrevivido a la noche. Su respiración todavía era superficial, sus cuerpos aún frágiles, pero vivían. Luna, agotada, pero vigilante, se movió ligeramente, empujando a un cachorro más cerca de su costado. Santiago exhaló por primera vez en horas. Las lágrimas surcaban su rostro mientras susurraba. Lo lograron. Al menos durante la noche. El alivio recorrió la sala, aunque nadie se atrevió a celebrar demasiado pronto. Habían sobrevivido a una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Los primeros rayos dorados de la mañana se deslizaron por las ventanas de la clínica, ahuyentando las sombras que habían rondado la noche. Los rostros cansados del personal se suavizaron al ver a los cachorros moverse débilmente en sus mantas, diminutos llantos rompiendo el silencio. Por primera vez en horas, el sonido se sintió menos como desesperación y más como resiliencia. Santiago se inclinó, con los ojos muy abiertos por el alivio, mientras uno de los cachorros más débiles levantaba la cabeza lo suficiente para frotarse contra la tela. Era frágil, pero era movimiento. Una señal de que la vida todavía se aferraba obstinadamente al interior. La doctora. García se permitió una leve sonrisa. La tensión en sus hombros se relajó ligeramente. Han superado la noche, dijo en voz baja, su voz portando un peso de cauto optimismo. Solo eso ya es una victoria. El personal intercambió miradas esperanzadas. El peso que los había oprimido ahora se levantaba lo suficiente para respirar con más facilidad. Incluso Luna, aunque débil, pareció sentir el cambio. Se agitó y empujó suavemente su nariz hacia sus cachorros. Su suave gemido se llenó de un instinto maternal que aún no se había extinguido. Las manos de Santiago temblaron mientras tomaba a uno de los cachorros más fuertes. Su diminuta lengua se agitó mientras guiaba un gotero de leche hacia su boca, y para asombro de todos, succionó con sorprendente vigor.
Santiago rió entre lágrimas, su voz quebrándose por la emoción. Eso es, pequeño. Demuéstrales que eres un luchador. Su alegría se extendió por la sala, calentando los corazones incluso del personal más escéptico. Por un momento, el agotamiento se desvaneció, reemplazado por una tranquila celebración de los triunfos más pequeños. Afuera, los aldeanos que se habían quedado durante la noche vislumbraron sonrisas a través de las ventanas de la clínica. La noticia se difundió rápidamente y los susurros de desesperación comenzaron a convertirse en murmullos de esperanza. «Los cachorros están vivos», dijo alguien. «Todavía están luchando». Las madres abrazaron a sus hijos con más fuerza. Los hombres asintieron con respeto y las oraciones se convirtieron en palabras de gratitud. Aunque nadie entendía completamente lo que había sucedido adentro, la historia ya no era de miedo, sino de resiliencia. Para el mediodía, los cachorros dormían profundamente, sus pequeños cuerpos presionados contra toallas calientes, su respiración más constante que antes. Santiago se arrodilló a su lado, el agotamiento finalmente instalándose en sus huesos, pero el alivio lo sostenía. Acarició suavemente la cabeza de Luna, susurrando: «Nos has dado luchadores, no te dejarán, aún no». La doctora García estaba cerca, sus ojos suaves. «No están fuera de peligro», le recordó suavemente. «Pero hoy vemos una luz». Y por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia, la sala ya no se sentía como un campo de batalla. Se sentía como un santuario de esperanza frágil y creciente. Para la segunda tarde, la clínica estaba más tranquila. Los cachorros, aunque todavía frágiles, se aferraban obstinadamente a la vida. Y Luna descansaba tranquilamente, su respiración más constante. Sin embargo, la inquietud persistía. Santiago, aunque agradecido, no podía quitarse de encima el recuerdo de la expresión pálida de la veterinaria durante el parto. Cada vez que miraba a los recién nacidos, las preguntas le carcomían el corazón. Finalmente, cuando el personal salió para atender los suministros, se dirigió a la doctora Teco García, su voz baja, pero urgente. «Me ha estado ocultando algo. Dígame». ¿Qué vio que la hizo ponerse blanca como un fantasma? La doctora García suspiró profundamente, apoyándose en el mostrador. Sus manos se frotaron el rostro cansado antes de que finalmente hablara. «No quise decirlo entonces, no cuando el pánico habría empeorado las cosas, pero lo que vi no se parecía a ningún parto que haya asistido en todos mis años. Estos cachorros no son normales. Sus cuerpos están subdesarrollados, sí, pero es más que eso. Nacieron con signos que normalmente veo en camadas prematuras: extremidades torcidas, pelaje irregular, respiración superficial. Solo que su perra no estaba a término. Su voz tenía gravedad e incredulidad. Las palabras llenaron la sala de nueva tensión. Santiago frunció el ceño, la confusión retorciendo sus facciones. «¿Pero cómo? Ella estaba sana. La cuidé, la alimenté bien. Ha parido antes y nunca así». Su voz se quebró bajo el peso de la culpa. «¿Está diciendo que hice algo mal?» Sus ojos brillaron con miedo. La doctora García negó con la cabeza con firmeza. «No, no es culpa suya. A veces las complicaciones provienen de lo que no podemos ver. Infecciones durante la gestación, exposición a toxinas, incluso estrés. Pero seré honesta». Su voz bajó. «Nunca había visto todos estos síntomas en una sola camada antes. Es raro, inaudito». Santiago sintió que las rodillas le temblaban. Se hundió en un taburete, sus manos callosas agarrando su gorra con fuerza. «Entonces, ¿qué significa? ¿Sobrevivirán?» Su voz tembló en la última palabra,
como si temiera que pudiera romper la frágil esperanza que llevaba. La doctora García se acercó, su expresión suavizándose. Pueden, pero requerirá todo: cuidado, vigilancia y más fuerza de la que la mayoría está dispuesta a dar. Puede que nunca estén perfectamente sanos, pero la supervivencia es posible, y si superan estas primeras semanas, se harán más fuertes. El peso de la explicación se posó sobre Santiago como un pesado manto. Miró a los cachorros, todavía acurrucados en sus mantas, sus pequeñas respiraciones audibles en el silencio. Su pecho se apretó. Para él, no eran criaturas malformadas. Eran milagros, nacidos de una madre que casi había dado su vida por ellos. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras susurraba. Merecen la oportunidad, por muy difícil que sea. La doctora García le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Entonces, eso es lo que les daremos. Pero debe estar preparado para la verdad. Será una lucha diaria y es posible que no todos sobrevivan. Sus palabras fueron francas, pero debajo de ellas había respeto. Respeto por la devoción de Santiago y respeto por las diminutas vidas que se aferraban ferozmente a la existencia. En ese momento, el miedo de Santiago dio paso a la resolución. Asintió lentamente, su voz ahora firme. Entonces, lucharé. Mientras respiren, lucharé. Y aunque la explicación lo había conmocionado, también encendió un fuego en su corazón. Un fuego que ningún miedo podría extinguir. A la mañana siguiente, una luz suave se coló por las ventanas de la clínica, bañando la sala en un resplandor apacible. Santiago se sentó cerca de Luna, su mano apoyada en su pelaje mientras dormía tranquilamente. Los cachorros, aunque todavía frágiles, se agitaron con diminutos llantos, sus respiraciones un poco más fuertes que antes. Los observó con ojos empañados. El peso en su pecho se levantaba lentamente. Lo peor podría no haber terminado, pero el hecho de que estuvieran vivos después de una noche así se sentía como una bendición. La gratitud se hinchó dentro de él, subiendo como una marea que ya no podía contener. Se dirigió a la doctora García, su voz quebrándose por la emoción. Usted los salvó. La salvó a ella. No sé cómo darle las gracias. Las lágrimas rodaron libremente por sus mejillas curtidas mientras hablaba. Pensé que iba a perderlo todo anoche, pero usted no se rindió con ellos, incluso cuando yo perdí la esperanza. Sus palabras se rompieron bajo el peso de la sinceridad, llevando la cruda verdad de un hombre que casi había visto su mundo colapsar. La doctora García, cansada, pero tranquila, negó con la cabeza suavemente. No fui solo yo. Fue la fuerza de ella, la dedicación del personal y su determinación. Todos luchamos juntos y ellos, miró a los pequeños cachorros. Ellos eligieron luchar también. Santiago bajó la mirada hacia los cachorros, sus lágrimas cayendo sobre la toalla que los envolvía. Recordó cada momento en que Luna había custodiado su hogar, cada vez que lo había defendido sin dudar, y cada noche tranquila donde su compañía había mantenido a raya la soledad. Verla ahora viva con sus cachorros acurrucados a su lado lo abrumó de amor. «Me has dado tanto», le susurró suavemente, su voz temblando. «Pasaré el resto de mis días devolviéndotelo». El personal, conmovido por la devoción de Santiago, se quedó en silencio a su alrededor, algunos secándose los propios ojos. No era frecuente que una clínica se convirtiera en el escenario de algo tan crudo, tan humano, y sin embargo, tan universal. La gratitud
el amor y el simple milagro de la supervivencia llenaron el espacio. Incluso los aldeanos que se asomaban por las ventanas vislumbraron la tierna escena. Sus propios corazones se ablandaron. El miedo, que una vez persistió en los susurros, se estaba desvaneciendo, reemplazado por la admiración por la lealtad de un hombre y el espíritu inquebrantable de una perra. Santiago se levantó lentamente, su voz más firme ahora, aunque las lágrimas aún se aferraban a sus pestañas. Cueste lo que cueste, día o noche, lo haré. Se lo debo todo a ella y se lo debo todo a ellos también. Sus palabras resonaron en la sala, no como un voto hecho en la desesperación, sino como una promesa forjada en el amor. La gratitud se había transformado en resolución, y todos los presentes pudieron sentirlo, una fuerza tranquila e inquebrantable que los llevaría a todos hacia adelante. Los días se convirtieron en semanas, y la pequeña clínica pasó lentamente de ser un lugar de miedo a un refugio de curación. Luna recuperó su fuerza, su cuerpo se llenó de nuevo con comida adecuada y descanso. Cada mañana saludaba a Santiago con un movimiento de cola, sus ojos antes apagados ahora brillando con tranquila resiliencia. Los cachorros, antes frágiles y débiles, comenzaron a crecer. Sus llantos se hicieron más fuertes, sus movimientos más enérgicos, y poco a poco, las extrañas sombras de su nacimiento comenzaron a desvanecerse. Aunque algunos presentaban pequeñas peculiaridades, una cojera aquí, un mechón de pelo que crecía irregular, estaban vivos, prosperando y hermosos a su manera. La devoción de Santiago nunca flaqueó. Cada alimentación, cada noche de insomnio a su lado, fue entregada con la ternura de un padre que cuida a sus hijos. Los vecinos a menudo se detenían, trayendo leche, mantas y oraciones. Su miedo había sido reemplazado hace tiempo por asombro. Las madres traían a sus hijos a observar a los cachorros tambalearse torpemente por el suelo. Las risas llenaban la clínica, donde el silencio, o antes, había pesado. Lo que había comenzado como susurros de temor, ahora se convirtió en una historia de inspiración, recontada de puerta en puerta como un milagro nacido de la lealtad, el amor y la perseverancia. La doctora Garth, aunque todavía desconcertada por el inusual nacimiento, se sintió conmovida cada vez que entraba en la sala. La medicina solo puede llegar hasta cierto punto, admitió una noche, observando a los cachorros tirar juguetonamente de los cordones de los zapatos de Santiago. Pero es la compasión, la suya, la de ella y la de ellos, lo que los salvó. Sus palabras resonaron en el corazón de Santiago, un recordatorio de que lo que habían soportado no era solo una batalla de la ciencia, sino un testimonio del poder del amor. El personal también mostraba orgullo en sus ojos, sabiendo que habían sido parte de algo inolvidable. Semanas después, los cachorros estuvieron lo suficientemente fuertes como para explorar el exterior. Santiago abrió su portal y los pequeños se tumbaron en el patio, sus torpes patas persiguiendo mariposas y cayendo sobre matas de hierba. Luna yacía bajo la sombra de un árbol, observando con ojos serenos, su pecho hinchado de orgullo tranquilo. Los aldeanos se reunieron junto a la valla, sus ojos brillando mientras presenciaban la escena. Se suponía que no sobrevivirían, susurró uno. Pero míralos ahora. Otro asintió, las lágrimas surcando sus mejillas. Es una bendición que nunca olvidaremos. A medida que el sol se ponía, pintando el cielo con pinceladas de naranja y oro, Santiago se agachó, rodeado por los cachorros enérgicos.
Su voz tembló mientras susurraba. Habéis convertido nuestra tristeza en alegría. Nos habéis demostrado que incluso los comienzos más frágiles pueden conducir a las fuerzas a la fuerza. Un cachorro se subió a su regazo, lamiendo las lágrimas de su rostro, como si entendiera la profundidad de sus palabras. Los vecinos que presenciaron la escena se quedaron en silencio, sus corazones conmovidos por el vínculo ante ellos. En ese momento, no hubo susurros de miedo, solo gratitud por el milagro que todos habían presenciado. La historia se extendió mucho más allá del pueblo en los meses que siguieron. Visitantes vinieron de pueblos vecinos, ansiosos por ver a la madre y su extraordinaria camada. Se fueron, no con miedo o superstición, sino con esperanza. Llevando el cuento de vuelta a sus hogares, un relato de la inquebrantable devoción de un ganadero, las manos firmes de una veterinaria y una perra madre que desafió las probabilidades por sus crías. La clínica antes ordinaria se convirtió en un lugar recordado no por la tragedia, sino por el triunfo. Y así, lo que comenzó como una noche de temor terminó como una historia que conmocionó a todos. No por deformidad, miedo o muerte, sino por el milagro de la supervivencia. Santiago a menudo se sentaba bajo el mismo árbol, los cachorros a sus pies, Luna descansando a su lado. Su corazón se hinchaba cada vez que los miraba, conociendo la verdad de lo que le habían enseñado, que la vida, por frágil que sea, vale la pena luchar por ella. Y a veces, los más pequeños y débiles entre nosotros llevan la mayor fuerza. Si esta historia te ha conmovido, por favor, suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos increíbles. Dale a me gusta a este video y déjanos un comentario contándonos qué te pareció el coraje de Santiago y Luna. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo milagros.